que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. Y recuerdo que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo fue la de convertir el fraude electoral en delito grave. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores del Informador? Estamos nuevamente en una edición de La Refundación y la 4T en 21 minutos. Me acompañan mis compañeros, colegas y periodistas, Evelyn Olvera y Diego Petersen. Bienvenidos ambos para una nueva edición de este programa. Hola. Hola, ¿cómo están? Pues parece que el día de hoy tenemos bastante material otra vez, como siempre, la 4T y la Refundación nos dan bastante material para analizar y comentar, pero vamos a comenzar por los temas federales y tiene que ver con este mensaje que da Andrés Manuel López Obrador acerca de que dice que va a ser el guardián de las elecciones, además es el presidente, y en ese sentido, algunas respuestas de consejeros y del propio presidente del INE, consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Parece que tenemos un presidente que conforme se acercan el periodo electoral, se comporta más como un actor político que como el presidente de la República. ¿Cuál es su lectura de este momento en el que está, parece Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndose más en una especie de elemento que hace propaganda, que hace política, más que tomar decisiones como actor de gobierno? ¿Quién quiere comentar al respecto? ¿Diego? A ver, primero diría que efectivamente es verdaderamente absurdo lo que estamos viendo de un presidente que se quiere erigir él en guardia electoral. Y diría esto simplemente, la banda presidencial, la investidura presidencial, como dice el presidente, ahora sí que la usa a su antojo. Cuando quiere, la usa para decir al presidente no se le habla así, como le dijo Alfaro, o la usa para escudarse y no dar la cara, como hizo con la famosa Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad de Sicilia y los hermanos Levarón. Y cuando quiere la deja a un lado, la investidura presidencial, y se erige como el super ciudadano que va a vigilar las elecciones. Primero, hay que decir que a quien hay que vigilar es a él, no porque se llame Andrés Manuel López Obrador, porque le creamos o no, sino porque justamente lo que hay que cuidar es que no se usen recursos públicos, y quienes usan recursos públicos pues son los gobiernos, sea el presidente de la República, sea el gobernador del estado, sean los presidentes municipales. A ellos son los que hay que vigilar. Y ellos no pueden ser los vigilantes, deben ser los vigilados. Entonces, aquí lo que está haciendo el presidente me parece que es una gran trampa, porque está atacando al INE al mismo tiempo que erigiéndose en lo que no debe ser. ¿Sí? Él es el vigilado. Hoy la columna de Raimundo Rivapalacio, que la recomiendo ampliamente, habla justamente sobre el esquema electoral que opera en la oficina de al lado de la del presidente de la República. Entonces me parece que lo que está haciendo es curándose en salud, porque más temprano que tarde el INE va a levantar la bandera y le va a llamar la atención al presidente por la manera en que se están usando los programas sociales, por la poca claridad que hay entre los programas sociales y el partido, los famosos servidores de la nación y los operadores políticos de Morena. Claro. Evelyn. Sí, pues lo que el presidente quiere hacer es ser juez y parte, y porque pertenece a Morena, y ya sabemos que él, a quien no piensa como él, los ve como rivales, es decir, a todo aquel que no esté de acuerdo con Morena, ¿no? Y coincido con Diego, yo creo que más que velar o ser juez y parte, lo que debería hacer es garantizar y decir cuáles son las medidas que va a hacer su gobierno para garantizar que los programas sociales y otros recursos públicos no se utilicen para influir en las elecciones, ¿no? Él dice que se pueden comprar votos, que va a haber las mismas prácticas de antes. Estoy de acuerdo, eso
no va a dejar de pasar, pero para eso existe la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, que será la que se encargue de esto. Y bueno, no podemos dejar que se retroceda décadas atrás con respecto a esto. Para eso está el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Para garantizar y velar por unas elecciones limpias. Y fíjate Claro. que hay todavía 4 consejeros que se debieron haber nombrado desde abril, no se han nombrado. Es decir, lo que debe hacer el presidente es fortalecer al INE, para que el INE sea quien vigile la elección. Y está haciendo todo lo contrario, está debilitando al INE para que no haya quien le vigile a él la elección. Me parece que es una gran trampa en la que no hay que caer. Ahora, Andrés Manuel López Obrador toda su vida fue oposición, 2 veces candidato perdedor y siempre reclamó que había fraude y desconoció los resultados electorales. En este momento, si en el 2021 existe un resultado desfavorable para Morena y su partido político, digamos, no es lo mismo un candidato perdedor en la elección reclamando que el presidente con la investidura presidencial reclamando al INE. ¿No ven allí un riesgo? Es decir, la relación INE-presidente de la República es desigual. Evidentemente, aunque son instituciones fortalecidas, en el caso del Instituto Electoral, el presidente es el que lleva mano y es el que tiene más poder. ¿Qué opinan sobre esto? A ver, sin duda es un riesgo enorme que el presidente juegue a ser un actor político de oposición. Yo creo que lo que están viendo es justamente que se está complicando mucho la elección para Morena, derivado de la situación de la pandemia y situación económica, donde mucho no es culpa del presidente y mucho es lo que ha dejado de hacer el presidente. Entonces, Claro. para efectos prácticos, la elección del 21 sí va a ser una especie de referéndum sobre la actuación del presidente frente a la pandemia y la crisis económica, y me parece que no saldrá bien librado. O sea, Por eso y justamente lo que está haciendo es curándose en salud. Ahora, si el presidente, imagínate el papelón de un presidente de la República alegando fraude, se le olvida que él es jefe de gobierno, pero también jefe de Estado, y el INE es una institución de Estado. Entonces, el Estado atacando al Estado me parece que va a ser un papelón, pero hacia allá está llevando la discusión, y creo que tenemos los ciudadanos que proteger al INE ante un posible embate. Claro, y como si no tuviéramos suficientes ya problemas a la vista, como el tema económico, el tema de la pandemia, el desempleo, la migración, ahora se añadiría una crisis de naturaleza político-electoral. Evelyn, ¿quieres añadir algo más o si no pasamos al tema de las factureras? Claro, no, pues eso, yo creo también el presidente se debe dedicar a gobernar y dejar que el INE haga su trabajo. ¿Sí? Bueno, ahora, en este mismo contexto, hay un anuncio que me llamó mucho la atención en esta semana, de que desde lo había más o menos adelantado el presidente desde la semana pasada, diciendo hay una red de empresas fantasma que expiden facturas para evadir al fisco y se habla y se da a conocer el día de ayer un monto de alrededor de 50,000 millones de pesos en evasión al SAT de 43 empresas puntualmente, en donde beneficiaron a más de 8,000 personas físicas y morales. Si desterramos la corrupción del país, se va a lograr el renacimiento de México. ¿Cuándo se había presentado una denuncia de defraudación fiscal como la que se acaba de dar a conocer? La corrupción somos todos. Hay clientes, de hecho, de las factureras como la Cámara de Diputados, la UNAM, sí, el Club Atlas, sí, Radio sí. y TV Hidalgo. Esos, por partidos, ejemplo, periodistas, funcionarios públicos, gobiernos. todos ellos van a ser... Todos van a ser requeridos. No hay impunidad. A ver, sobre este tema, me parece que es una buena medida, me parece que es una acción de gobierno que es necesaria y que también está encaminada a reforzar al final la recaudación y que paguen los que deben pagar, que son
los que muchas veces tienen más. Y en este país sabemos que no ocurre así. ¿Cuál es su lectura de este anuncio que viene en paquetes y al parecer va a haber otra ola de denuncias y al final es toda una política que mi pregunta es una política, unos en el extremo la llaman de terrorismo fiscal o es una política necesaria? Diego. A ver, yo creo que si algo ha hecho bien el presidente, es decir, no hagamos una reforma fiscal hasta que no cobramos, seamos muy eficientes en la cobranza. Es decir, si después de cobrar todo lo que tenemos que cobrar no nos ajusta, entonces vemos, pero primero su diagnóstico era el SAT no está cobrando lo que debe. Y hemos visto cómo han presionado a empresas para que paguen lo que deben, ¿no? Que me parece muy bien. El caso Walmart fue el más sonado, luego el caso de FEMSA, ¿no? Donde había simulación en la venta de activos, bajándole el precio a los activos en el papel para pagar menos impuestos. Y ahora por el negocio de las factureras, ¿no? Que, digamos, también hay que decirlo, quien más usa a las factureras, y lo dijo el propio presidente, es la UNAM, el gobierno, los gobiernos, los congresos, ¿no? Es decir, instituciones de gobierno que ante la incapacidad de comprobar el gasto, sea por lo difícil que es comprobar el gasto, sea porque hay desvío de recursos, cualquiera de las dos cosas, por buenas o malas intenciones, recurren a este tipo de facturas fantasma. Entonces, me parece que además de aplaudir que hay que acabar con las factureras y las facturas fantasma, tenemos que revisar la forma en que se gasta en el gobierno, los gobiernos estatales, federal, municipales, en los congresos, porque no hay las universidades mismas, ¿no? Es decir, algo no está funcionando bien que se recurre a este tipo de factureras. De acuerdo ahí al Código Penal, bueno, son hasta 10 años de asociación delictuosa, digamos, recordemos que hubo una reforma el año pasado para castigar más severamente la evasión fiscal e incluso cárcel oficiosa, es decir, te vas directamente a la cárcel si estás involucrado en una red de estas. Evelyn, tu comentario sobre este tema y esta política pública, terrorismo fiscal o una política necesaria. Sí, yo, a ver, también creo que es correcto que se esté haciendo esta investigación, ¿no? Es algo que tiene que reconocerse, me parece que está bien. Sin embargo, creo que los 93,000 millones de pesos observados resultan todavía muy poco para México. Yo lo que he leído es que los especialistas sí dicen que urge una reforma fiscal porque hace falta recaudar más, ¿no? De hecho, México es el país que menos recauda de los países de la OCDE. Por ejemplo, Arturo Herrera informaba, si no recuerdo mal el dato, de que iban a tener alrededor de 100,000 millones de pesos adicionales para el próximo año con el cobro a estas plataformas digitales como Amazon, Netflix, Rapid, que al final, pues bueno, lo que él dice en su defensa es un impuesto que ya estaba allí, nada más no se cobraba. Al parecer un poco la política fiscal es, no hay más impuestos, pero de los que hay me los van a pagar todos, ¿cierto? Sí, exactamente, ¿no? Y me parece la correcta, ¿eh? Claro, es lo correcto. Bueno, si no hay nada más que añadir al tema, vamos a ver y a pasar a los temas locales. Uno puntualmente, que estuvimos discutiendo y publicando esta semana en El Informador. Vamos a ver un video de un anuncio en donde el gobernador Enrique Alfaro, junto con su secretario de Transporte, Diego Monraz, hablan de los horarios escalonados en los trabajos, sector industria, comercio y sector público, para evitar el abarrotamiento o la aglomeración de trabajadores en el transporte. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Para el sector industrial y el de la construcción, los horarios serán de 6 a 8 de la mañana del ingreso. Para las oficinas de gobierno y los servicios, se ha acordado que sea de 8 a 10 de la mañana el ingreso. Y para el comercio en general, será a partir de las 10 de la mañana. Los centros comerciales y los corredores comerciales a partir de las 11 de la mañana. Vamos a pasar entonces, gobernador, de los apercibimientos a los operadores del transporte público a las sanciones. Ya se hicieron los apercibimientos, ¿no? Hubo una etapa de apercibimientos. 15,000 apercibimientos a usuarios del transporte y también a operadores por haberlos dejado ingresar sin cubrebocas y tenemos que pasar ya a la etapa de la sanción.
ahí está el contexto. En lo que ocurrió el día lunes, cuando inició esta política pública, es que muchos medios de comunicación, no nada más el Informador, registraron puntos en donde había aglomeraciones, filas de hasta 50 personas esperando subir al camión. Recordemos, sobre todo en Periférico Sur, que esto ocurre después de que había informado a la autoridad que incluso había añadido 65 unidades en ese trazo para evitar la aglomeración, y al final, pues bueno, todo indica y todo parece que la sana distancia en el transporte público pues es un privilegio y no es posible porque el modelo de transporte en realidad no está, no es el adecuado ni es suficiente para evitar estas aglomeraciones, y perdemos lo ganado en el aislamiento con este tipo de fenómenos. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha funcionado esta política pública que ya lleva pues varias semanas señalándose que existe un problema en el transporte público en horas pico? Diego. A ver, primero, la verdad es que no sé si puede haber una solución en el corto plazo al tema del aglomeramiento del transporte. De hecho, el transporte masivo está pensado para hacer eso, o sea, no para ir cómodamente parado, sino rápidamente transportado, ¿no? Es decir, entonces, claro, en el momento que llega la pandemia, viene el tema de cómo sanitizar el transporte, cómo hacer que sea menos el contagio y el contacto en el transporte. Y la verdad es que son buenas intenciones, creo que es una buena idea escalonar, meter más unidades, pero claramente no es suficiente. Ahora, lo de las 65 unidades, yo creo que sí se hubieran notado, se les hubieran incorporado. Es decir, si realmente meten mayor frecuencia y mayor capacidad, se debió haber notado. ¿Qué está pasando? Que mi hipótesis es que las famosas rutas de empresa siguen siendo un gran mito, no están funcionando como tales, no hay un sistema de regulación de horarios de los camiones, nadie nos puede decir a qué horas va a pasar el siguiente camión, y eso es porque siguen actuando con la lógica de hombre en camión. Entonces, me parece que o el gobierno está simulando o dentro del propio transporte hay quien está dándole malos datos al gobierno, están simulando que están haciendo una cosa cuando en realidad están haciendo otra. Y creo que un ejemplo, Diego, y ojalá podamos ver las imágenes en la transmisión, es cómo registran los medios de comunicación el abarrotamiento, y la comunicación oficial y las imágenes oficiales muestran un transporte público limpio, sanitizado, sin abarrotamientos, con la gente con su cubrebocas, completamente idealizado, en donde más chécate las placas a ver si son de acá. No vaya a ser. Seguramente eran de Holanda o de algún país europeo. De aquí de Periférico Sur no eran, estoy seguro. Bueno, Evelyn. Sí, bueno, yo también creo que hay dos cosas. Una es que la ruta empresa pues nunca ha logrado cristalizarse como tal, ¿no? Tuvimos hace poco aumentos masivos de las tarifas sin que en realidad se corroborara que cumplieran con todas las medidas. Y creo que este es un pésimo momento para descubrir que hay cosas que no se han estado respetando, ¿no? Como bien menciona, la frecuencia de paso y la limpieza y entre otras medidas dentro de las unidades. Y creo que lo otro se queda como buenos deseos, ¿no? Si bien ellos pueden recomendar que se escalonen horarios, lo que hizo el informador fue verificar que en realidad a la gente no les habían cambiado su horario, ¿no? Sus jefes a lo mejor ni siquiera sabían y pues tenían que subirse al camión a la misma hora y seguían llegando pues completamente llenos las unidades. Me parece que lo que resume esto es el nuevo modelo de transporte tan anunciado, que tanto nos ha costado en subsidios también, más de 800 millones de pesos a transportistas, está todavía en papel. Es decir, no existe para el usuario real. Vamos a cerrar con el último tema para que no nos alarguemos más porque se nos acaba el tiempo, y es el Consejo de la Judicatura y la elección de 2 consejeros ciudadanos y un consejero juez. Para que nuestros seguidores contextualicen, el Consejo de la Judicatura es el que vigila en el Poder Judicial, el que vigila, sanciona y maneja el presupuesto de los jueces de primera instancia. En estricto sentido, es el Consejo de la Judicatura con 5 consejeros los que controlan el sistema de impartición de justicia en primera instancia. A ver,
los diputados, omitiendo completamente las evaluaciones, las calificaciones y el perfil de los candidatos, eligieron literal a gente tan cercana, tan visiblemente vinculada, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano, como es la directora de Inspección y Vigilancia de Zapopan, como consejera ciudadana, como a personajes ligados al PAN. Básicamente, la elección se la llevó de estos 3 consejeros, el PAN y MC. ¿Qué significa esto? ¿Es la corona de flores de la refundación del Poder Judicial? Que yo, así es como me parece que se podría resumir. Diego. Bueno, no en balde le dicen la milanesa, la reforma, ¿no? Porque la carnita se la llevó MC, pero está bien empanizada. Sí, claro. Yo creo que es una muy mala señal, es decir, es una simulación. Es decir, creo que en ese sentido son mejores los cínicos que los hipócritas, ¿no? Es decir, antes se repartían las cuotas y cuates y no movilizaban a universidades, al sistema anticorrupción, para luego simplemente hacer lo que se les antoja. ¿Hubo problemas en el examen? Sí, pero eran problemas perfectamente corregibles, problemas explicables por la premura con que se convocó a las universidades, y ese es el problema del Congreso, que sabía desde que entraron cuál era la fecha en que tenían que elegir, si no es que se les hubiera, no fue una urgencia, pero Claro. convocan muy tarde, organizan muy mal, creo que también eso hay que dejarlo muy claro, y al final acaban repartiéndose en lógica de cuotas y cuates, de espalda a la ciudadanía en la madrugada, si no pudieron haberlo hecho de una manera peor, ¿no? Si yo creo que hay una falta de un desaseo absoluto en la operación política, porque no solo pusieron a sus cuates, sino que además dejaron en evidencia que no les importa nada lo que los demás opinemos. Claro, y es el preámbulo, recordemos, hay 9 o 10 magistraturas pendientes de elegir, es el preámbulo en realidad de la parte choncha del pastel para la elección de magistrados que se van a repartir igual. Evelyn, para cerrar el programa, te escuchamos. Claro, sí, primero comentar eso que dices, ¿no? Qué mala señal que además se dé esto en un órgano de impartición de justicia, ¿no? Creo que es muy obvio, ¿no? Las reglas que ellos impusieron las fueron modificando y desechando en el camino, de pasar de ser 7 calificados de las mejores universidades, ya eran 39, ni siquiera quedó la que obtuvo mejor calificación, ¿no? De hecho, hay el comentario de las universidades que lamentan que se echara abajo su trabajo. Creo que deja en evidencia que el Poder Judicial es el órgano menos observado, tanto por los medios como por la ciudadanía. Y bueno, yo me pregunto, ¿qué diría Alfaro si esto hubiera sucedido en la administración de Aristóteles Sandoval? Creo que Siempre hay un tuit, búscalo. Siempre hay uno. Queda claro, pues, que MC respondió al mandato de Alfaro y un dato, en el periódico oficial, después del día en que se eligieron los consejeros en el Congreso, se publicó este decreto, entonces ya no hay marcha atrás, digamos, entró en vigencia. Y el gobernador ni siquiera pudo frenar o hacer alguna mención de detenerlo un poco para que se hicieran las modificaciones. Digamos, estaba planchado con el gobernador Enrique Alfaro. Dijo en la Cámara de Comercio que él está muy ocupado en otras cosas para meterse en esas nimiedades. No sé si le suena el discurso a alguien más, pero eso fue lo que dijo. Claro, consumado es. Bueno, les agradezco mucho a mis compañeros, Diego Petersen y Evelyn Olvera, también a nuestros seguidores. Nos vemos en una nueva emisión el próximo miércoles de La Refundación y la 4T en 21 minutos. Espero hayamos sido claros y les hayamos compartido algunos puntos de vista que les resulten interesantes. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias.